dentro de este tema que estaremos explorando precisamente la iglesia en el desierto, hablando con alguna de las terminologías que tal vez podamos tener bien en claro su definición, bendito sea el Señor, donde en la definición iglesia, eh, sus sinónimos, ¿verdad? Tenemos asamblea, tenemos congregación, tenemos definidad de formas tal vez de poner o exponer la exposición de la palabra, incluso también haciendo referencias, por ejemplo, como la institución divina o la institución exclusiva, el cuerpo exclusivo o un cuerpo en un pacto común. Todos estos, podemos decir, son sinónimos de la definición de la palabra iglesia. Es más, recordemos que el apóstol Pablo escribió constantemente en las cosas que deberíamos de recordar. Eh, si recordamos, me parece que está una de las porciones que habla precisamente, si no me equivoco, creo que estaba precisamente en Primera de Corintios, donde el escritor eh, hace una expresión, ¿verdad? En Primera de Corintios 2:7, donde dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, es decir, algo no revelado al hombre común, no revelado a través del estudio intelectual, no revelado a través de la teología, sino más bien es revelado a través precisamente de Dios mismo. Por eso dice el escritor, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Oh, bendito sea el Señor. Y pues bueno, trataremos de ser lo más explícitos en esto. Y como esta es una clase, es una lección, si usted tiene alguna pregunta o comentario que tenga que estar relacionado con el tema, es importante, ¿verdad? Que usted recuerde que queremos darle el tiempo al tema, ¿verdad? Y ya después de la lección, si hay algún otro tema, con todo gusto trataremos de contestar, pero de esta forma creo que nos vamos a entender y ayudar mejor. Y me gustaría, tal vez, hermano Williams, si usted me ayuda para dar comienzo con la escritura que se encuentra en Colosenses, en el capítulo 1, verso del 24 al versículo 29. Colosenses capítulo 1, verso 24 al 29. Amén. Dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden vosotros para que cumpla la palabra de Dios, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, en lo cual aún trabajo combatiendo según la operación de él, la cual obra en mí poderosamente. Aleluya. Gloria sea el Señor, aleluya. Una vez más, el apóstol reafirmando precisamente
que este misterio, cual había sido oculto por los siglos, ahora, a este tiempo, en el tiempo de los gentiles, Dios le plació revelarlo. Y para poder entender todas estas cosas, creo que vamos a ver dos aspectos muy importantes, el aspecto histórico y el aspecto espiritual. Dentro del aspecto histórico, vamos a ver toda la, tal vez, investigación histórica eh, que tiene que ser necesariamente, necesita intervenir, ¿verdad? A medida de que los ciertos eventos significativos y vamos a presentarlos en una forma tal vez metódica para poderla entender un poquito mejor. Tal vez uno de los propósitos que queremos nosotros a través de estas lecciones desarrollar es el de delinear más o menos un orden cronológico a todos los eventos que componen la extensa e importante historia, primeramente de la nación o pueblo escogido de Dios, la institución divina que conocemos como la iglesia de Dios, y también inculcar dentro de todas nuestras mentes los efectos que vamos a considerar, estos efectos poderosos que alcanzan y van a tener estos eventos en una forma histórica, tanto en la historia a nivel mundial como en cada uno de nosotros, tal vez podemos decir como miembros individuales. Eh, Creo que esto va a ser bastante importante. La segunda parte que queremos ver también es el aspecto espiritual. Y tal vez podemos decir que por encima de la misma presentación, de la misma aprendizaje de estos acontecimientos históricos, se necesita tal vez confeccionar un esfuerzo consciente y encaminar o determinar el significado espiritual de tal suceso, de los eventos históricos, del fondo de donde todos estos son presentados. Vamos a ver partes durante, no solamente hoy, durante las próximas semanas que vamos a estar estudiando, eh, vamos a ver estas lecciones o estos temas espirituales que nos van a ayudar a aprender y vamos a poderla aplicar para que podamos formular en una forma que podamos interpretar mejor los sucesos que están registrados precisamente en las Sagradas Escrituras. Este acceso espiritual que vamos a dar a este tema, hechos almacenados, las cosas recopiladas, las investigaciones históricas, tal vez van a poder verlas que el aspecto espiritual es mucho más rico y significativo que el mismo tal vez acontecimiento histórico. Eh, y dentro de esto mismo, eh, vuelvo a repetir, si usted tiene alguna pregunta, tiene algún comentario conforme vayamos desarrollando, pues bueno, queremos tener la oportunidad de poder platicar, de poder conversar. Así es que, mi amado hermano, no se me detenga, sino al contrario, vamos a darle con todo. Gloria sea al Señor, ya que es nuestro deseo, en realidad, poder ser de bendición para usted. Así que bueno, dentro de la extensión del tema que vamos a estar tocando, porque cuando hablamos del tema de la historia de la iglesia en el desierto, vamos a ver el bosquejo y vamos a tratar de demostrar a través de este estudio que no se limita la historia de la iglesia solamente al Nuevo Testamento, sino al contrario, va más allá de la iglesia del Nuevo Testamento, va más allá
digamos, de la iglesia de los últimos días, sino vamos a ver cómo comienza el desarrollo del plan divino de Dios a través de todas las edades. Para que entonces nosotros hoy en día, como la iglesia de los últimos días, podemos ver la culminación de estos eventos que han precedido, es decir, antecedido y eventualmente para poder llegar y cumplir o realizar el plan divino de Dios, para poder entonces entender a profundidad un solo rebaño, es decir, una sola iglesia y un solo pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, una sola esposa inmaculada para ser presentada pura y limpia a su marido. Porque eso es lo que precisamente dice la Biblia, ¿verdad? Que Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga ni cosas semejantes, según nos da la escritura en Gálatas, perdón, en Efesios capítulo 5. Y bueno, dentro de todo esto, tratar de demostrar plenamente el programa divino de Dios. Vamos a tratar también de poder ver todas las épocas dentro de este panorama, desde antes de la creación, durante la creación, antes de la venida de Cristo, en su primer nacimiento, después que nació, murió, resucitó, organizó la iglesia, ahora se regresó al Padre a preparar morada para nosotros y posteriormente volverá por su amada iglesia. Pero Amén. para poder estar, como se dice, al filo de la navaja, está completamente afilado. Como dijimos al principio, vamos a ver el uso de la palabra iglesia para tratar de entender la variedad de significados y connotaciones que obviamente refiere o se define la palabra iglesia, tal y como la vamos a estar usando a través de estas lecciones. Eh, Creo que definitivamente va a ser una ayuda en este estudio. Y cuando hablamos precisamente de la iglesia, o siempre decimos la iglesia, nos estamos refiriendo a la iglesia de Dios de la Biblia, que esto es demasiado importante. Amén. No estamos hablando de ninguna organización mundial hecha por hombres, no estamos hablando de la filosofía, de la diversidad de pensamientos del hombre, sino estamos hablando única y exclusivamente puro lo que es el contenido de la Biblia. Así que cuando hablamos de la iglesia de Dios, vamos a estar hablando que no nos referimos a un edificio, no nos referimos al lugar donde nos congregamos a adorar. Nosotros no queremos decir, ¿verdad? Que en ninguna forma tratar de decir es que el mal uso en la congregación está mal. No, 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 no. Sino vamos a ver el contexto bíblico en esta parte. Para poder incluso hablar cuando hablamos de congregación, como una congregación, no como una organización independiente, sino como una de las congregaciones pertenecientes al mismo cuerpo de la iglesia de Dios. Así como el apóstol Pablo cuando escribió su carta a los Corintios, dice a la iglesia de Dios, primera de Corintios capítulo 1, verso del 1 en adelante, que está el verso 2, dice a la iglesia de Dios que está en Corintios. Y eso nos ayuda a dar una referencia de dónde estaba la iglesia en Corintios. Es más, creo que tal vez nos ayudaría a ver un poquito eh, tal vez algunas de estas terminologías que nos da, por ejemplo, eh, si vemos en Hechos 2:47, ¿verdad? Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, los añadía a su cuerpo. Podemos ver Hechos 14:27, que dice que estaba reunida la iglesia y ahí pues Pablo conversaba las grandes cosas que Dios hizo a través de los gentiles. Pero ya cuando vemos más específicamente 1 Corintios 1:2, ¿verdad? Donde dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Es por eso que nosotros nos llamamos la iglesia de Dios. No nos llamamos la iglesia Pentecostés, la iglesia cuadrangular, la iglesia
el nombre que usted quiera. Se usa específicamente la iglesia de Dios porque ese es el nombre bíblico. Primera de Corintios 10:32 dice, sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Y espero que usted apunte algunos de estos versos que le ayuden, ¿verdad? A recordar, para que vayamos entendiendo correctamente lo que estamos hablando. Incluso, la semana pasada hablamos, eh, ¿verdad? De que había costumbres fuera de la iglesia que querían traerlas a la iglesia. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:16, dice, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tales costumbres ni las iglesias de Dios. Y así que bueno, así podremos tener más verso que podemos compartir después para que usted se vaya dando una idea que es el propósito de todo esto, de tenernos, ver precisamente la iglesia. Y la iglesia de Dios, recuerden, no es una iglesia invisible. A veces hablamos o usamos la palabra como que la iglesia es otra cosa. Cuando los que somos miembros bajo pacto, nosotros somos la iglesia, componemos la iglesia. Quiere decir que Amén. la iglesia entonces es una iglesia visible, un cuerpo visible. En otras palabras, es una organización divina compuesta de miembros de carne y de sangre visibles. Somos ligados por la unión fundamental de un pacto común, ¿verdad? Cual ha sido administrado entre los unos y los otros y con Dios, ¿verdad? Porque los que hemos tomado el pacto, promete usted sinceramente delante de Dios y estos testigos que acepta usted esta Biblia como la palabra de Dios. Gloria sea al Señor y así poder creer y practicar toda la Biblia correctamente dividida para poderla defender y difundir el evangelio completo. Aleluya, de Cristo y su iglesia. Y trabajar en el plan divino de Dios, porque en el plan divino de Dios es reunir a todos los hijos de Dios en un solo cuerpo. Y esto es demasiado interesante porque eh, entra el misterio. Todos los que son salvos son el cuerpo de Cristo. Todos los que son bautizados en agua son el cuerpo de Cristo. Todos los que han sido bautizados con el Espíritu Santo son el cuerpo de Cristo. O todos simplemente porque ya me anotaron en la libreta y ya soy el cuerpo de Cristo. O sea, hay tantas preguntas, pero para ello la Biblia tiene la respuesta. Así que vamos a estar estudiando la iglesia en el desierto y creo que esto va a ser demasiado interesante para ir entendiendo el plan divino de Dios a través de los siglos, el siglos. Y para entender bien lo que queremos decir, la iglesia en el desierto, yo le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso del 37 al 39. Vamos a leer 3 versos. Y creo que nos va a ayudar ir entrando con toda devoción en el tema. Hechos capítulo 7, verso 37 al 39. Si alguien lo quiere leer, con todo gusto usted puede leerlo, si no, lo leo yo, ¿verdad? Yo quiero que usted tenga la oportunidad también de verificar lo que estamos leyendo. Yo no quiero que usted piense, el hermano Noé habló y dijo y sabrá Dios si estaba o no estaba en la Biblia. Bueno, si no hay que lo lea, lo voy a leer yo. Dice, Amén. este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor Dios, nuestro de vuestros hermanos, como yo a él oiréis. Este es aquel que estuvo, dice, en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sina y con nuestros padres y recibió la palabra de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, antes le desecharon y se apartaron de corazón a Egipto. Qué Ajá. interesante, ¿verdad? Y tal vez para los que tienen la versión 60, y no se me espante,
Dice, este es Moisés que le dijo a los hijos de Israel, profeta, levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió la palabra de vida que darnos, la cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones, se volvieron a Egipto. Simplemente para que usted vaya entendiendo conmigo precisamente lo que vamos a estar leyendo. Así que en esta escritura específica, digamos de esta forma, en el relato histórico que da Esteban en esta parte de Hechos 7, de 37 al 39, confirma, ahora sí que la iglesia existió en los tiempos del Antiguo Testamento, por la expresión que él usa, a la congregación que está en el desierto. Recuerde, congregación, sinónimo, congregación es iglesia, a la iglesia que está en el desierto. Así que esta no tuvo, podemos decir, eh, una exposición simplemente nueva, sino más bien vamos a ver las características predominantes, ¿verdad?, de lo que constituía esa iglesia en el desierto. Y una de esas cosas era precisamente el pacto. Los precedentes inmediatos que podemos ver de Adán y de Set, ¿verdad? Podemos ver a través de ellos después de una gran descendencia, Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Y podemos ver cómo Dios trabajó a través de las familias, o más bien dicho, a través de una simiente escogida por Dios. Pero Adán y Set no fueron la iglesia. Abraham, Isaac y Jacob tampoco fueron la iglesia. Mas, sin embargo, los israelitas que estaban exiliados en Egipto, aunque Dios los amaba tanto y los llamó sus hijos, tampoco ellos eran la iglesia, sino la iglesia en el desierto vino a ser una realidad cuando los israelitas aceptaron el pacto de Dios y se convirtieron en una nación santa. Eso podemos ver ese acontecimiento histórico en Éxodo capítulo 19, verso del 1 al 8. Podemos ver que 3 meses después de que habían salido de la tierra de Egipto, llegaron y acamparon en el monte Sinaí. Allí Dios hizo un alto con ellos. Y ahora Dios llama a Moisés y le dice, sube aquí al monte. Y una vez que sube, le dice y le da instrucciones. En el versículo 3, así dirás a la casa de Jacob. Si se fijan, no dice así le dirás a mi iglesia, o así le dirás a mi pueblo, así le dirás a mi casa, sino así dirás a la casa de Jacob. Estamos leyendo verso 3 de Éxodo 19. Así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. Y en el verso 4 ahora hay una exposición de la manifestación poderosa de Dios, donde dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Pero en el verso 5 viene algo demasiado importante que cambiaría este rumbo de estos 3 meses de la salida. Verso 5 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz quiere decir mis mandamientos, mi doctrina, mi enseñanza, mis ordenanzas. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Oh, qué momento tan maravilloso. Glorificado sea el Señor. Y esto es demasiado importante porque dice Dios, si pones atención y vas a guardar mis mandamientos y vas a guardar mi pacto que voy a hacer contigo, entonces vas a hacer algo exclusivo, un tesoro especial que no se parece a ningún otro pueblo. Verso 6, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes. Una vez que sean pactados,
entonces será mi reino de sacerdote y gente santa, es decir, pueblo santo. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Verso 7, vemos que Moisés desciende, llama a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová había dado. Posteriormente, ¿verdad? Fueron en una exposición al pueblo y en el verso 8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo, sin dejar nada fuera, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Así que en este momento histórico empieza a convertirse en la nación santa. Posteriormente Dios, ¿verdad? En el capítulo 20 les da los 10 mandamientos, también los manda a santificarse, a desposarse de las cosas que no eran así que agradables, en fin. Así que podemos ver en esta, digamos así, en este acontecimiento o esta narración, ¿verdad? De la iglesia en el desierto, que fue un cuerpo de personas que habían aceptado el pacto de Dios, ¿verdad? Conocido para aquellos que les gusta, ¿verdad? El estudio para hacer más referencias como el pacto mosaico y se comprometieron a sí mismos a vivir al margen del mismo. Así que dentro de esta reseña histórica que acabamos de ver, el pueblo de Israel, bajo la dirección de Moisés, sabemos que huyó del ejército de Faraón y finalmente, ¿verdad? Acá por el monte Sinaí, en aquel lugar sagrado, donde nadie se atrevía ni siquiera a acercarse a la orilla del monte, porque era tan santo y cualquier animal que incluso se acercara caería muerto. Y eso nos da a entender la magnitud de la divinidad de Dios presente en ese lugar. O sea, la esencia de Dios Amén. descendió al punto que hasta un animal que no tiene uso de razón, y como no tiene uso de razón, no puede decir el animal está pecando porque no tiene uso de razón. Mas el lugar era tan santo que el animal que tocara ese lugar caía muerto. Qué tremendo acontecimiento. Y sabemos, ¿verdad? Que no solamente Dios los trajo, no solamente le dio dirección al pueblo bajo la mano de Moisés, después subsiguiente para poseer la tierra prometida bajo el mandato o la dirección de Josué. El pueblo de Israel permaneció dentro del pacto, aun cuando ellos estuvieron muy distantes de la completa obediencia o lealtad precisamente al pacto. Y dentro de este pacto también entra o desciende lo que conocemos como el gobierno de Dios. Si recuerda, la semana pasada hablamos de la teocracia. Y ahorita vamos a hablar un poquito en esa parte para que usted no se le olvide, ¿verdad? Que el gobierno de Dios es un gobierno, ¿verdad? Al cual el pueblo deposita su confianza en el juicio y en el discernimiento completamente de Dios y considera a Dios como la fuente de toda ley y autoridad. Qué Amén. tremendo, ¿verdad? Realmente cuando hablamos del gobierno y de su teocracia. Porque esto requiere, imagínense, y ponga atención a lo que acabamos de describir, ¿verdad? Que es depositar, digamos de esta forma, hermano José, hermano Williams, hermano Bernardino, es decir, deposite una plena confianza al grado que cualquier juicio de determinación dada por Dios o considerada por Dios es la única fuente de ley y autoridad. Eso se requiere fe y se requiere sumisión porque hay que someternos a la mano divina de Dios. Y podemos ver que esta sumisión al gobierno de Dios incluso continuó después que poseyeron la tierra prometida durante el periodo de los jueces, ¿verdad? Un tiempo de los jueces que se determina aproximadamente unos 400 años, que es el periodo de los jueces. Y en ese punto
digamos, el gobierno era lógico, que era Dios gobernando a través de los hombres que él determinaba. Incluso, vamos a tratar de acelerar un poquito, ¿quién sabe quién fue el último juez bajo la teocracia? Bueno, fue precisamente Samuel. Samuel fue el último que ofició de juez. Y como juez, lamentablemente el pueblo comenzó a pedir un rey para ser igual que todas las naciones alrededor. Ellos querían un rey que los gobernara como los reyes de las naciones gentiles, ¿verdad? Querían ser como todos los demás. Eh, Samuel les hizo bien claro que lo que ellos pedían no iba en armonía con la voluntad de Dios. Pero también les digo que si ellos persistían en su empeño, que estuvieran se tenía ahora que ahora sí que estuvieran a las consecuencias de rechazar precisamente a Dios como ese juez de autoridad suprema, como rey y señor. Aquellos querían imitar las naciones paganas del mundo. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Porque la semana pasada hablamos cómo muchas veces queremos tomar de las cosas de afuera y queremos traerlas, aunque parezcan buenas. Es importante que pongamos nuestra confianza en la discreción de Dios. El pueblo estaba rechazando el gobierno teocrático y no obstante estaba negando o rechazando la voluntad de Dios sobre ellos como pueblo. Y posteriormente, ¿verdad? Sabemos que Saúl fue escogido como el primer rey de Israel. Y esto, pues, obviamente significó un cambio a las cosas que Dios quería con ellos. Incluso cuando vemos el escritor del Nuevo Testamento, o uno de los escritores del Nuevo Testamento, por decirlo así, eh, al tomar nota precisamente de las palabras de Esteban, cuando dice a la congregación en el desierto, podemos entonces ver que es un tipo y sombra de la iglesia establecida y organizada en el Antiguo Testamento para lo que venía en el futuro. Y obviamente que vamos a entrar un poquito en más profundidad de eso, ya que vemos que en Éxodo capítulo 19, como acabamos de ver, todo esto pasó donde en el monte Sinaí. Moisés tuvo que subir a la cumbre de la montaña para que esto tomase lugar. De la misma forma, si usted va, por ejemplo, a Lucas capítulo 6, digamos versículo 12, ¿qué dice? Lucas capítulo 6, versículo 12. Recuerde, es mi intención que usted pueda verificar a través de la escritura lo que hablamos y compartimos. Bendito sea el Señor. A Simón, al cual también llamó Pedro, y a No, en el Andrés su versículo hermano. 12, 2, 12. Y Lucas aconteció 6, en 12. aquellos días, Ajá. y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Hasta ahí tantito. Dice que en aquellos días fue a dónde? Al monte. Otra vez subió a la cumbre del monte, tal y como lo hizo Moisés cuando subió al monte Sinaí. Y pasó la noche orando a Dios. Verso 13. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Así que Jesús llama, después al siguiente día llama a todos sus discípulos, porque no eran solamente 12, tenía más de 12, y de ellos escogió a 12, por eso dice, y escogió 12 de ellos. A estos 12 que él escogió exclusivamente, a estos él llama ahora ¿qué? Apóstoles.
Y posteriormente, versos 14, 15 y 16, 17, da la, 14, 15 y 16 da la narración de los nombres de cada uno de ellos para que quedara registrado este establecimiento de la iglesia. Así que, como podemos ver entonces, estos tipos y sombras son demasiado importantes porque nos ayudan a comprender las cosas que van pasando. Eh, dice Hebreos capítulo 10. Una de las expresiones que habla el escritor de Hebreos, ¿verdad? Donde dice que porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, como podemos ver, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era un tipo y sombra de lo que venía. Bendito sea el Señor. También podemos ver en Hebreos capítulo 8, el mismo escritor nos habla y nos dice también concerniente a los tipos y sombras. Creo que está en el versículo 5 donde dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, todas las cosas conforme al modelo que se te ha sido mostrado. Oh, bendito sea el Señor. Espero que me vaya siguiendo. Estoy tratando de ir despacio para que usted vaya entendiendo y comprendiendo lo que estamos hablando. Y no se preocupe, ya merito acabamos. No quiero sobrecargar su mente, ¿verdad? Pero cuando vemos entonces este patrón que Dios, ¿verdad? Los llama, suben a la montaña, establece, organiza la iglesia conforme ellos aceptaron el pacto. Ahora entonces hay una referencia que dentro de esta exclusividad de hacer las cosas hay un pacto. Y en esa referencia, entonces vemos que la iglesia definitivamente está compuesta de personas que han sido unidas por medio de un pacto. Eh, y una de las cosas que creo que es importante para ver y entender su determinación de estas cosas, si vamos a Hechos capítulo 2, en el versículo 41, vemos algo importante. En Hechos 2:41 vemos algo importante que nos va a ayudar precisamente a entender esta parte. Amén. ¿Qué dice 2:41? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Y fíjese las Y palabras explícitas que usa el escritor. Que los que recibieron su palabra, es decir, los que aceptaron el evangelio, los que se convirtieron al evangelio de Cristo. Por eso recibieron. Fueron ahora ¿qué? Bautizados. Tal y como lo dijo el Señor Jesús, hay que bautizarlos, fueron bautizados en agua. Y posteriormente, este es el tercer paso, y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. La única forma de ser añadidos era que tuvo que haber un pacto confraternal, un pacto de confraternidad, un pacto de añadidura para poder ser un cuerpo. De otra palabra, usted no puede ser un cuerpo al menos que se case. Y para entender esto tal vez un poquito mejor, eh, podemos ver incluso tal vez
si no me equivoco, Isaías capítulo 62, nos da una profundidad de las cosas aún mayor. Vamos a leer el versículo del 1 al 5. Y les vuelvo a recordar, si voy muy rápido o algo, pues me avisa para tratar de no ir tan rápido, porque yo quiero que usted vaya comprendiendo, vaya entendiendo cómo estos tipos y sombras son demasiado importantes, porque vamos entonces aprendiendo cómo pasó antes y cómo tuvo su cumplimiento y aplicación en el Nuevo Testamento, el cual es nuestro patrón para hoy en día. Isaías capítulo 62, verso 1 al verso 5, Amén. ¿verdad? Donde dice, por amor de Sión, no callaré. Nunca ya. Recuerde, Sión, uno de los sinónimos significados de Sión es, no solamente era Israel, no solamente era Jerusalén, pero también es la iglesia. Así que por amor de Sión, por amor de la iglesia, no callaré. Y por amor de Jerusalén, no he de parar hasta que salga como resplandor su justicia y su salud se encienda como una antorcha. Recuerde, estamos viendo que aquí no dice, por amor a Sion no voy a parar hasta que el resplandor de su justicia, el resplandor de su salvación se encienda como una antorcha. Bendito sea el Señor, no cabe duda que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Pero aquí ponga atención lo que dice. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Un nombre que no puede provenir de ningún nombre. Tenía que venir directamente del dueño. Otra vez. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Verso 3. Y serás corona de gloria, sí, está hablando de la iglesia, en la mano de Jehová, diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Y aquí viene algo importante, y apúntelo y aprende y póngase a estudiar bien. Nunca más te llamarás, ¿qué? Te llamarán, dice, nunca más te van a llamar desamparada, sinónimo de mujer, desamparada. Ni tu tierra se dirá más que asolamiento, que está sola, sino que serás llamada efusiva y tu tierra beula, porque el amor de Jehová será en ti y tu tierra será casada. Así, efusiva quiere decir que el amor de Dios está en ella. Y Beula quiere decir que ahora su tierra iba a ser tierra de qué? De casamiento. Bendito sea el Señor. Qué tremendo misterio podemos encontrar en esta parte. Dice que ahora en la iglesia ella va a ser tierra de casamiento, según Isaías 62, verso 4. Ahora el verso 5 continúa el misterio. Pues como el mancebo, es decir, como el joven se casa con la virgen, con esa jovencita, se casarán contigo tus hijos. Quiero que usted medite las palabras. ¿Cómo nos vamos? Dice, se va a casar contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Así que podemos ver a través de estos versos que hay un pacto de un solo cuerpo, como el pacto matrimonial de un solo cuerpo. Oh, bendito sea el Señor. Y vamos rápidamente Amén. para que eh, ir entrando en esta parte.
donde precisamente vamos a poder ver cómo esto tomó lugar en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ver Lucas capítulo 16 y Amén. vamos a ver verso 13 en adelante para ir entendiendo un poquito, que usted vea que incluso esto que estamos hablando se requiere un entendimiento divino. Dios, el Espíritu Santo, tiene que intervenir en su mente y en su corazón para entender eso. Y les dice, Amén. y vosotros, perdón, verso 13, y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Qué tremendo, porque Cesarea de Filipo es un lugar que se conoce como la puerta del infierno. Vamos hablando del tiempo de Jesús, literalmente se lo llamaba como la puerta del infierno. Hay una cueva donde se entiende que es una cueva sin fondo, donde van personas que les gusta la brujería y todo eso, iban ahí a hacer sus adoraciones y ahí aventaban las cosas. Aquí, en ese mismo lugar, los lleva Jesús y les hace esa pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy? Y dice que responden, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Si se fija, la gente reconocía la jerarquía de Jesús como un profeta importante. Pero ahora se enfoca la pregunta en ellos en el verso 15. Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y solamente tuvo que venir una intervención divina. Recuerdo otra vez, si Dios no lo revela, usted no lo va a entender. Por eso que hay muchos que se dicen ser cristianos, pero ni a Cristo llegan. Y respondiendo Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Conforme da esta pregunta, ¿hay alguna pregunta? Disculpe, hermano, ¿qué capítulo de Lucas es? No, estamos en Mateo 16. Mateo. Ok, gracias. Dice Mateo 16, del verso 13 en adelante. Mateo Oh, 16. disculpe, hermano, yo estaba en Lucas. Aleluya. Es Lucas Mateo. dijo, hermano. Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante. Amén. Perfecto. Ahí sí. Ok. Verso 15. Y él les dice, ¿vosotros quién decís que sois? Y respondiendo Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón. Eres 3 veces feliz, bendecido Simón. Y luego le identifica en una forma muy peculiar, identificando quién fue el que habló. Porque dice, Simón, hijo de Jonás. No solamente le dijo Pedro, sino ahora le dice su nombre que fue puesto de nacimiento, Simón, hijo de Jonás, para que no haya confusión. No te lo reveló ni carne ni sangre. Esto no vino porque él estudió los profetas. Esto no vino porque lo escuchó de su papá. Esto no vino porque lo escuchó de otra persona. Dice que había venido directamente de Padre. No te lo reveló ni carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre este mutuo entendimiento, que tú has entendido quién soy yo,
y yo sé quién eres tú, edificaré mi iglesia. En el entendimiento, ¿quién es la cabeza? ¿Quién es el jefe? Bendito sea el Señor. Así que al ver esto, vemos algo increíble de este acontecimiento del establecimiento, pero no solamente para ahí. Ahora hay algo importante que subsigue en el verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y lo que ligares en la tierra. Ahora la iglesia recibe una autoridad que lo que liga aquí, lo que añade como miembro, es añado en el cielo. Y lo que destituye, lo que separa, lo que excluye, también es aprobado en el cielo. ¿Qué es lo que dice? Y continuamos leyendo en el versículo 18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré que mi, sinónimo mío propio, mi iglesia. Nunca, esta es la primera vez que encontramos en la Biblia que se usa la palabra iglesia. Ya no sinónimo, sino se usa la palabra iglesia. Bendito sea el Señor. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Recuerda, les dije que estaban en esa cueva, Cesarea de Filipos, conocida como la cueva del infierno, la boca del infierno. Ahora ahí mismo Jesús declara una autoridad y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Oh, qué tremendo, 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 tremendo. Podemos ver entonces aquí su aplicación de en el pasado y ahora aplicado. Bendito sea el Señor. Ahora, y esto es demasiado importante porque ahorita vamos a leer un poquito más allá. Así como podemos decir que la iglesia en el desierto, a pesar de todas las cosas poderosas que Dios hizo con ellos rechazaron el gobierno de Dios, el gobierno teocrático. En otras palabras, rechazaron el pacto mosaico. Y al rechazar eso por ser igual que los demás, algo importante que debemos recordar precisamente que la iglesia primitiva también en su paralelo, y cosa que vamos a ver más adelante, vemos cómo esta perfecta armonía que había tomado lugar en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Fue interrumpida por aceptar los credos y doctrinas de los hombres. Y como resultado, ¿verdad? Expuso a la iglesia que dejara de funcionar como un cuerpo, sino al contrario, ahora fue cubierta por dogmas de hombres. Herejías entraron y tantas cosas sucedieron que cambió el curso de la historia. Así que no sé si hay alguna pregunta, comentario de lo que hemos hablado. Como les dije, no quiero sobrecargarlos de información, porque esta es mucha información que queremos hablar. Y la otra semana, pues queremos entrar un poquito más en extenso a la que es la iglesia en los evangelios y tratar de ver más a profundidad esta parte. Pero bueno, si no hay preguntas al respecto, pues espero que seamos claros en esto. Y si de repente durante la semana se le viene una pregunta, hermano, no tenga miedo, apúntela para cuando nos reunamos, usted la pueda compartir con nosotros y de esta forma poder seguir explorando la palabra del Señor. Así que para concluir esta parte, si vamos a Efesios capítulo 5, porque este es el complemento de lo que habíamos hablado,
Les dije, ¿se acuerdan de Isaías 62:5? Vamos a ver su complemento en Efesios capítulo 5, versículo 25. Esta es una de las partes que más le gusta al hermano José y al hermano Bernardino, ¿verdad? El versículo 25, donde dice, Efesios 5:25. A mí también, pastor. Esposos, amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aleluya. Solamente para ahí. Si el verso 26, se entregó por ella también para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Amén. Bendito sea el Señor. Verso 27. Para presentársela gloriosa para sí, una, no dos ni tres, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Verso 28. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Bendito sea el Señor. Cuando el hermano José tiene hambre, él le da de comer a su cuerpo, ¿verdad? No lo maltrata. Cuando el hermano Bernardino tiene hambre, de la misma forma, así a las esposas vamos a tratarlas de la misma forma. Ahora, verso 29. Porque ninguno aborreció jamás su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo. ¿A quién? A la A la iglesia. iglesia. Pero aquí note el término verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo, De su de su carne carne. y de sus huesos. Pues, Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se llegará a su mujer y serán dos, ¿en qué? En una carne. Así que el pacto matrimonial hace un misterio de unificar en un solo cuerpo. Así que dice usted, bueno, Pablo usó el matrimonio para a Cristo y a la iglesia para exponer el matrimonio. Bueno, verso 32. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Bendito sea el Señor. Este misterio de unificación entre Cristo y la iglesia. Así que con eso creo que concluimos la introducción a esta serie de estudios. Ahora en este tema, la iglesia en el desierto.